Hola, mi nombre es Moravia, mi nombre es Melian, somos Sendas. Bienvenidos a Recordando Lemuria. En, este, en esta masterclass, Recordando Lemuria, vamos a empezar a hablar un poquitito, a ahondar, a sintonizarnos con este llamado continente. Y la idea es contar un poquito la historia de Lemuria y la historia del nombre de Lemuria, de dónde viene. Así que empezamos. Vamos a hablar un poquito de Lemuria, su localización y sus posibles teorías. Obviamente vamos a hablar de lo que es lo científico, después vamos a hablar de energéticamente cómo sentimos cada uno Lemuria, así que esto es a modo informativo. Se dice que Lemuria es un continente del hemisferio sur que estaba localizado en el Océano Pacífico, en la zona conocida como el Círculo de Fuego. Recordamos que el Océano Pacífico es el océano más profundo. Y se llamaba ese Círculo de Fuego porque es una zona que es volcánica, ¿sí? Abarca las cadenas de las islas del Pacífico como Hawái, Nueva Zelanda, la Polinesia, llegando a encontrarse vestigios lemurianos en la isla de Pascua y en la sabiduría chamánica Huna. Por eso, muchas culturas, como por ejemplo la cultura japonesa, se sienten inclinados a creer que sus orígenes también son lemurianos. Podemos saber también que muchos investigadores y canalizadores difieren sobre la ubicación y dónde se sitúa Lemuria, ¿no? Algunos dicen que estuvo en la costa sur de India, debajo de Sri Lanka, en el Océano Índico. En este lugar se sitúa un territorio llamado Kumari Kandam, es por eso que de esta forma lo conectan con lo que es la Lemuria, y en el tsunami del 2004 se hicieron visibles templos antiguos que eran parte de una ciudad llamada la ciudad de las siete pagodas. También, obviamente, que a nivel energéticamente, y canalizamos también, la forma de canalizar, nos damos cuenta también que había colonias en varios lugares. Acá tenemos en el mapa, nos muestra la ubicación de Kumari Kandan, donde obviamente es una extensión de lo que a la Lemuria, nosotros sentimos que obviamente es parte de una colonia, ¿no? Que estaba conectada. Bueno, hablando un poquito más de este lugar, ahí se dice que también todavía residen los guardianes de lo que es el Templo del Conocimiento, que esta es una biblioteca viviente que está codificada en cristales lemurianos, que está abierta a todo aquel que, obviamente, abierto de corazón, quiera acceder a ella. Bajo del mar residen ballenas y cambiaformas, que podemos hablar un poquito de lo que es esto de los cambiaformas, que pueden leer estos textos. Las ballenas lo transmiten en sus cantos y lo llevan alrededor del mundo, obviamente conectada con lo que llaman las songlines o las líneas de canción, que está especialmente conectada con el continente australiano, que también vamos a hablar un poquito. Atlántida toma este conocimiento, ya que para ellos el conocimiento era poder, que es una de las razones después de la fisura más tarde entre Lemuria y Atlántida. Cuando hablamos de Lemuria y Atlántida, hay que tener en cuenta que había otros territorios. Como ya dijimos antes, muchos de hechos colonias de Lemuria o de Atlántida, por eso a veces sentimos la conexión con las dos energías, ¿no? Con los dos, esas polaridades, como se llama, que totalmente diferentes, pero bueno, había una unión. Maricandán era una colonia lemuriana cuyos habitantes tenían la piel un poquito más oscura. También se dice que depende de dónde estaban, algunos tenían los pelos más rojizos, depende del lugar también, entonces cada uno, como se ven, a veces no es tan así como uno siente, que nada más es en un lugar solo donde uno tiene esa conexión, ¿no? Y en esto de los cambiaforma, uno está acostumbrado a el concepto de la sirena o el tritón, pero en realidad había otras formas que podían llegar a tener, como en la imagen que vemos, que tiene como esos cabellos de pulpo, tranquilamente se podía ver como combinaciones medias raras, ¿no? De alguna forma. Y que después más adelante, cuando muchos, después de lo que es la caída de Lemuria, varios lemurianos van a diferentes lugares buscando refugio, llegan a lo que es la Atlántida, y la Atlántida obviamente
de alguna forma envidiaba, ¿no? Ese poder que tenían de poder cambiar a voluntad su forma, ¿no? Y todo, ¿no? Lo que era su cuerpo, que tenía todo como tatuajes luminosos. Entonces, bueno, después vinieron las experimentaciones, los experimentos para ver qué tenían esos seres que podían cambiar de forma. Recordamos también que está muy conectado con las tradiciones chamánicas, donde también vemos eso de cambiar de forma para conectar con la apariencia de un animal. Entonces, de ahí viene todo esto de lo chamánico, ¿no? Conectado mucho con esto de los cambiaformas. Es muy interesante. También se dice que muchos lemurianos, cuando llegaron a Atlántida y vieron un amanecer rojizo, incluso sus cabellos se teñieron de rojo, ¿no? Como que también conectaron con con ese color de cabello, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Como que hay algo conectado con lo rojizo, ¿no? Con eso de esa forma de cabello, de ese color, con Lemuria, ¿m? De alguna forma. Pero, como dijimos, depende del lugar, tenían diferentes tipos de piel, a lo mejor se puede ver como más oscuro. Uno, si conecta mucho con lo que sería un lemuriano, y el ejemplo que más tenemos en las películas, por ejemplo, es Avatar, donde se ve, ¿no? Una coloración de piel, un azulado, por ejemplo, y con esa forma rara, que tiene un sentido como humanoide, se ve, pero tiene otros rasgos. Entonces, eso es muy común, pero como que no hay que encasillarse en una forma. Uno dice sirenas y tritones, pero en realidad también incluso cambiaban la forma a delfines, a ballenas completamente, y no esa combinación entre ambos. Como también podíamos ver también como hadas también, ¿no? Que tienen como partes de dragón, por ejemplo, partes de centauro, que también eso se va a ver en la Atlántida también. Otra característica del lemuriano, por eso se dice que los lemurianos son tan empáticos, es que era importante esto del corazón. Ellos conectaban desde el corazón hacia otros seres, tenían un respeto enorme con la naturaleza, con la tierra, y se conectaban telepáticamente, o sea, no había secretos, incluso sus cabellos eran extensiones de su cuerpo y se conectaban con todo, ¿no? Por eso también el árbol de la película Avatar resuena mucho con esa forma, ¿no? De lo que era el ser que residía en Lemuria. Hablando también, algunos no identificaban si eran femeninos o masculinos, porque de hecho podían intercambiar incluso el sexo, que iba más allá de lo que es eso a veces de la apariencia física, era la conexión álmica. En la caída de Lemuria, muchos vieron esa masacre de sus seres queridos y muchos decidieron quedarse con esa forma que era más lo que uno se conoce como animal, como delfín, como ballena, sirenas. Eso también es importante para conectar. Pero, ¿dónde proviene el nombre Lemuria? ¿Sí? Entonces hablamos un poquito de lo que es la ciencia, ¿sí? Lemuria fue, si lo buscamos, si lo buscan, era un continente obviamente hipotético, entre comillitas, propuesto en 1864 por un zoólogo que es Felix Sclater, que según él se había hundido en el Índico, o sea, tiene la otra mirada, ¿no? De teoría. Su propuesta fue utilizada más tarde por ocultistas en relatos ficticios sobre el origen de la humanidad. Esta hipótesis original buscaba explicar la presencia de fósiles de lemures en Madagascar y la India, pero no en África o en el Oriente Medio. Entonces, en 1870, Ernst Haeckel sugirió que Lemuria podría además haber sido el hogar ancestral de la humanidad, postulado que llevó la hipótesis más allá de su marco de estudio inicial en la geología y en la zoogeografía, asegurándose su popularidad fuera de lo que es la comunidad científica. Cuando decimos fósiles de lemures, vamos a ver que ahí tenemos la imagen de lo que es un lemur, ¿no? Que es como un marsupial, parece de alguna forma. Entonces, explicar la teoría de que que territorios estaban unidos, los territorios. Entonces, cómo en unos territorios se ve esos fósiles, pero no en otros. Entonces, ahí se ve entonces dónde estaba, ¿no? El territorio lemuriano. También a finales del siglo XIX, Elena Blavatsky, que es una ocultista y fundadora de lo que se llama la teosofía,
otorgó a Lemuria un papel estelar, ¿no?, en su sistema de doctrina mítico-religiosa. Y ella afirmaba que el continente era la tierra natal de los primeros humanos, a quien llamó lemurianos. Y Blavatsky tuvo un importante impacto en el esoterismo occidental, popularizando el mito de Lemuria y sus habitantes míticos. Bueno, acá también tenemos la palabra Mu, de alguna forma, o el continente Mu. Entonces, por algunos canalizadores dicen que Mu es algo completamente diferente a Lemuria, y otros dicen que también que son lo mismo. Entonces, para nosotras es algo anterior, algo anterior, como también fue Hiperbórea. Y son como experimentos de alguna forma de observadores de otros mundos, ¿no?, que vinieron a la Tierra a hacer su experiencia también, a, a ver, ¿no?, qué pasaba en esto de ir evolucionando, de ir conectando, este, y experimentar lo que es la vida en materia, en más densa, en más densidad, porque bueno, estos seres que vinieron de otros mundos tenían otro tipo de características, y no conectaban tanto con esa corporeidad y esa densidad de la Tierra. Y también es como que de alguna forma se puede hablar del eslabón perdido, ¿no? Por el hecho de que tenemos en todo esto de la evolución del hombre, o lo que se puede ver, ¿no?, en esto del hombre de Neandertal, o eso, se ve de una forma, pero ¿cuál es el punto inicial? ¿De dónde viene el hombre en realidad? Porque muchos dicen obviamente que viene del simio de alguna forma, pero en realidad hay algo que para los científicos está como medio perdido, que justamente es eso, el eslabón. ¿Cuál es esa unión? Entonces, se puede decir que estos seres, estas razas que vinieron de otros lugares, es el origen, obviamente, de lo que conocemos ahora como la raza humana. Entonces, por eso decimos que en realidad nosotros tenemos, como en nuestro ADN, todo eso, todas esas características de lemurianos, de atlantes, incluso de pleyadianos, todo está en nuestro interior. Entonces se dice que Mu es el crisol de razas también, porque es una mezcla de todos esos seres que vinieron y obviamente se conectaron con las personas que ya estaban en Gaia de alguna forma, porque vamos a llamarlos personas, porque obviamente son los primeros seres que estaban acá, que eran más conectados con la Tierra. Entonces se puede decir que hay seres más gaianos, obviamente, y seres obviamente que vinieron a ayudarnos, que estaban en otros estadios de evolución y en otros lugares del planeta, y obviamente también para ellos poder experimentar todo esto. Entonces se dice que estas razas superiores obviamente vinieron a ayudar a elevar al planeta de alguna forma, a ayudarnos. Y ahora vamos a hablar un poquito también de qué es ser lemuriano, ¿no? Como semilla. Y acá hablamos mucho, que eso hablamos mucho con Melian y con muchos amigos nuestros que también están en todo esto de canalizar, de sentir, de ver lo que está pasando, que el concepto de lo que se dice semilla ya es como que nos queda viejo, porque en realidad ya esa semilla tuvo que haber tenidos obviamente sus brotes, es decir, ya no es una semilla, ya es algo que está creciendo cada vez más fuerte en nuestro interior, no es un potencial, ya está en nuestro interior. Entonces, ¿pero qué es ser lemuriano, no acá encarnado? ¿Y qué tenemos que aprender, activar o sanar? Y bueno, acá se ve, ¿no?, y se siente, ¿no?, que como los lemurianos vivían muy conectados con el corazón, y como dijimos anteriormente, muy conectado con la telepatía, ahora venimos a aprender también a conectarnos del corazón, pero también a poner como un límite también de alguna forma, porque los que se sienten lemurianos sienten una profunda empatía por el otro y un gran dolor. Entonces digo, bueno, está bueno eso de conectar con el corazón, pero también el cuidarse también, en establecer límites. Eso también es un gran aprendizaje, los límites, ¿no? Los límites sanos, como para poder vincularse de otra forma, sin hacerse daño. Bueno, como dijimos ya del concepto esto de semilla, que como que queda corto y obsoleto ya de alguna forma, es importante integrar ese avatar lemuriano en el cuerpo gaiano, ¿no? En el humano estelar, digamos, que estamos vibrando de esta forma y poder sanar todo esto. Otro dato importante también, y que si algunos se conectan con, o de alguna forma vieron la imagen del lemuriano, que ya la venimos hablando,
sus cuerpos se encendían, ¿no? Porque tenían como eran, se conectaban con las mismas estrellas que estaban dibujadas en su cuerpo, ¿no? Y es por eso que su sistema de chakras se iluminaba, ¿no? Y se decía que también tenía un tercer ojo viviente que contenía un cristal y que estaba conectado con las estrellas. Tenemos que tener en cuenta que además de estos seres lemurianos, también había otros seres, había elementales, había seres de otras galaxias, como ya hablaba con Maraya, por ejemplo, había urmas, por ejemplo, bueno, la familia cetácea, había maestros, estaban los Kumaras, Lady Venus, ¿sí? Había muchos maestros muy conocidos, ¿no? Muchos maestros muy conocidos, bueno, que aportaban su saber y había sacerdotes y sacerdotisas. Es por eso que seguramente alguno vibra desde esa mirada también, no tanto conectado como de la naturaleza, sino también en los templos, bajando información y conectando con las estrellas. Y lo importante de Lemuria era, sostenía todo lo que tenía que ver con lo femenino, ¿no? Esa conexión con la tierra, ese enraizamiento y esa apertura de corazón. Y el lemuriano como semilla, como dijimos, bueno, ya como semilla no, como un brote, ¿no? Como algo para expandir, ¿no? Ya expandido, digamos. Es extremadamente empático y sensible, como dijimos, y le afectan la acumulación de gente y los ruidos en exceso. Así que también eso hay que ver, a ver, ¿seré lemuriano? Bueno, es observarse también, ¿no? Y sentir con el corazón todo. Porque a veces pasa que de a poquito se va abriendo esa biblioteca de recuerdos. También tiene que dar tanto que bajan de energía y se agotan. Deben aprender a no perder su poder, a arraizarse y a poner límites, como ya habíamos dicho anteriormente. Son muy sensibles al ataque psíquico. Y al igual que pasó en Atlántida, muchos tienen muy marcado el registro del dolor de hundimiento, de perder a sus seres queridos. Obviamente eso también está en la memoria atlántica. Y esta es una memoria que hay que integrar para poder activar los dones y anclar el cuerpo avatárico lemuriano en esta era, que lo volvemos a repetir lo del cuerpo avatárico, ¿no? Porque en realidad ahora nuestro cuerpo físico está obviamente teniendo cambios para obviamente poder elevarnos a otras dimensiones, pero a su vez estamos integrando vivencias de otros espacio-tiempo. Entonces, somos lemurianos, pero podemos ser atlantes y también somos pleyadianos, y seres de Avalon, es decir, todos son, pero estamos dentro de este cuerpo físico, que hay que cuidarlo. Herida de separación. Tenemos a Lemuria y Atlántida, teniendo en cuenta que estos dos en un momento coexistieron. Lemuria conectados del femenino, Atlántida vibrando desde el masculino. Y obviamente cuando Lemuria se hunde, ahí obviamente hay un quiebre de esto del femenino y el masculino. Ya, y después, bueno, Atlántida hace lo mismo con eso desde el desequilibrar su parte masculina. Entonces sucede esa fisura, más la herida de separación que, como dijimos, lo desgarrador que es perder, obviamente, a seres muy queridos, y obviamente la inmensidad de las aguas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos memorias muy dolorosas o de mucho miedo? Y obviamente el agua o el nadar, obviamente nos produce pánico. Entonces también ahí podemos ver que hay un registro de memoria de muerte a lo mejor en aguas, ¿no? O en el mar. Cuando cae Lemuria, muchos sobreviven a esa catástrofe de las aguas, obviamente también perdían o perdieron de alguna forma al bajar de vibración, perdieron la conexión con la tierra, porque obviamente ellos sabían de alguna forma cuando la tierra, en este movimiento también, podía hacer una catástrofe, ¿no? Lo sabían, pero bueno, perdieron la conexión y hubo esta fisura, y de alguna forma muchos se refugiaron en otros lugares, por eso a veces el lemuriano siente conexión con otras culturas, por ejemplo Tulum, en la parte de México, toda la parte de en Norteamérica, en el oeste, de hecho lo que es la pequeña Lemuria, bueno, no es una pequeña Lemuria, pero parte de lo que es los remanentes de Lemuria está en el monte Shasta, en esa ciudad intraterrena de Telos, donde está también Adama, donde están todos los templos que estaban en Lemuria, que a lo mejor son más chicos, pero están todas las energías. Entonces a lo mejor muchos seres conectan también de esa forma, como Lemuria desde otro lado. Y ahora podemos decir que Lemuria
es un estado de conciencia, ¿sí? Porque existe fuera de lo que es el tiempo-espacio que conocemos, ¿eh? En el estado de no tiempo. De esa forma podemos acceder a Lemuria. Y si se quieren conectar más con esta energía lemuriana, vamos a hacer un encuentro que se llama Voces de Lemuria, donde vamos a ir activando memorias y dones, que eso pueden encontrar información en nuestro Instagram. Acá obviamente les ponemos acá todas nuestras vías de comunicación y lugares donde pueden encontrar información sobre los diferentes talleres. Le vamos a ir dejando también un link a lo que es la llave lemuriana, que es una activación gratuita, que se desprende obviamente de Lemuria, alquimia del corazón, que ahora vamos a hablar un poquito, que es una formación, pero que liberamos un símbolo para que se puedan conectar y ver un poco más y bajar más info. Después también hay un cafecito gratuito que se llama Consejo Lemuriano, que también si lo quieren lo pueden pedir, obviamente a través de Instagram o se comunican con nosotros de alguna forma, que ya les digo, le pusimos ahí todas las formas de conectarse. Y después también tenemos dos formaciones. Sí, las dos formaciones, una es 12 códices lemurianos, que es una técnica de sanación donde hay códigos que se pueden usar en un sistema de sanación o se pueden combinar con otros. Y después Lemuria Alquimia del Templo del Corazón, que en realidad sería como una sanación lemuriana, un chamanismo lemuriano, donde nos conectamos con el círculo lemuriano, con los elementos. Hay códigos también, hay códices, y también hay un oráculo, y además podemos acceder a los diferentes templos para buscar sanación, conocimiento. Bueno, les agradecemos entonces, y pueden dejarnos en los comentarios cómo resuenan con esta energía, si hicieron alguna vez conexiones con Lemuria, si les gustaría contar su experiencia, lo pueden hacer en los comentarios.